En este video abordaremos la tercera unidad, que corresponde a micología. En este video, que corresponde a las generalidades, abordaremos únicamente el aspecto o los aspectos relacionados al diagnóstico. Por ejemplo, qué tipo de muestras biológicas son de utilidad, cómo es el manejo de estas muestras biológicas, cómo es la toma correcta de estas muestras y cuáles son los principales métodos de laboratorio que se pueden utilizar para establecer el diagnóstico de infecciones por hongo. Las infecciones fúngicas pueden causar un gran número de entidades clínicas con manifestaciones variadas y estas van a depender primero del sitio donde se está dando la infección y segundo del tipo de paciente. Generalmente este tipo de infecciones afectan principalmente a pacientes inmunocomprometidos. En general, estas afectaciones podrían clasificarse según un criterio de profundidad en superficiales, cutáneo, mucosas, subcutáneas y profundas, que estas se consideran endémicas y son oportunistas. Es decir, esta es la afectación en pacientes que están inmunocomprometidos. Son las micosis profundas oportunistas las que han adquirido un protagonismo especial en los últimos tiempos debido al incremento en su incidencia, la gravedad y la trascendencia del diagnóstico precoz. Y a esto habría que añadirle ciertas dificultades que se dan, como diferenciar la colonización de la infección invasora. El aumento significativo de estas infecciones fúngicas sistémicas oportunistas es debido, entre otras causas, a las medidas de soporte vital, al incremento del uso de antibióticos de amplio espectro, a la implementación de material protésico, a la terapia prolongada con corticoides y en general a cualquier tipo o grado de inmunosupresión, ya sea terapéutica o sea adquirido. Sin el tratamiento adecuado, la mortalidad de este tipo de afectación por hongos, es decir, la afectación sistémica, tiende a ser bastante alta. Y a esto habría que sumarle los costos altos de hospitalización, de terapia. Por lo tanto, este tipo de afectaciones, como son las micosis profundas oportunistas, se convierten en entidades de gran trascendencia en la práctica diaria en el medio hospitalario. Por ende, es útil o es de gran relevancia poder establecer un diagnóstico adecuado de manera temprana. Para poder establecer este diagnóstico adecuado y de manera precoz, tenemos que saber cómo van a ser los pasos o cómo son las medidas que nosotros tenemos que adoptar en cuanto a la manipulación del material que obtenemos de las lesiones que vamos a muestrear. En cuanto a los métodos diagnósticos, las muestras biológicas van a depender del sitio de infección. Si la infección es a nivel cutáneo, vamos a poder tomar muestras de la piel, podemos tomar mediante raspado, podemos tomar muestras de la piel del cuero cabelludo, como se observa en la imagen. En cuero cabelludo se puede tomar también el pelo y este generalmente se toma con una pinza. En el caso de la afectación de infecciones en uña por hongo, el tipo de recolección de muestras puede ser un raspado de la uña afectada. También podemos tomar muestras de fluido, orina, esputo y sangre. En cuanto a lo que es la recolección de la muestra, para alcanzar el éxito en el diagnóstico micológico partiendo de una sospecha clínica, es fundamental realizar una adecuada recolección de la muestra a partir de la lesión. A su vez, tenemos que realizar una correcta manipulación de la misma, esto con el fin de mantener la viabilidad del agente etiológico y evitar posibles contaminaciones en su transporte. Esto con el fin de que recolectamos la muestra y llevamos de manera íntegra al agente etiológico responsable de esa afectación.
Tenemos que evitar a toda costa las contaminaciones que se podrían generar en su transporte, porque esto obviamente va a repercutir en el diagnóstico. Podemos tener una contaminación por alguna bacteria y vamos a realizar el análisis de la muestra y se va a concluir que la etiología de esa afectación es de origen bacteriano y no estamos estableciendo el diagnóstico adecuado, porque estamos estableciendo un diagnóstico con una muestra que fue mal manipulada y que se contaminó durante su transporte y su procesamiento. La siembra de estas muestras tiene que ser en medios idóneos y a la temperatura adecuada, así como la identificación y la interpretación correcta de los aislamientos que se realicen. Únicamente con el procesamiento adecuado se puede recuperar el hongo claramente asociado al proceso infeccioso ante el cual nos estamos enfrentando. A la hora de valorar un crecimiento fúngico, hay que tener siempre presente la necesidad de diferenciar un aislamiento significativo de otros que no lo son, ya que no es lo mismo identificar una especie fúngica que diagnosticar una micosis. Existen pasos para optimizar lo que es la recolección de las muestras. Entonces, primero tenemos que tener establecidos protocolos que tengan lo que serían los pasos o el manejo correcto de los distintos tipos de muestras. Pero estos protocolos no solamente es que venimos y hicimos, no. Estos protocolos tienen que ser actualizados de manera periódica. 2. Es responsabilidad del médico asegurar una correcta recolección de la muestra y el envío de las mismas en condiciones adecuadas. Por ende, el médico recolecta la muestra y él tiene que garantizar lo que es la integridad de la misma. Por lo tanto, él tiene que llevar la muestra al laboratorio, no delegar el trabajo a otra persona que probablemente no vaya a tomar las medidas correctas en cuanto a la manipulación y el transporte de las muestras. Tercer paso, es necesario recoger las muestras asépticamente utilizando contenedores estériles, remitirlas al laboratorio antes de 2 horas y sembrarlas lo antes posible. La muestra debe de recogerse antes de instaurar el tratamiento y siempre de la parte activa de la lesión, cuando sobre todo se sospecha que es una micosis pulmonar. La muestra debería de ser una muestra respiratoria como un lavado bronquial o esputo antes que un hemocultivo. 5. Se debe evitar la utilización de hisopos siempre que el tipo de lesión no permita, puesto que estos hisopos están contaminados frecuentemente con microbiota bacteriana. Pero en algunos sitios como el conducto auditivo, la faringe, la vagina, el cervix, generalmente se utilizan hisopos, pero se pueden recoger con otro tipo de medio. 6. En las muestras de lesiones cerradas y accesos, estas suelen presentar un gran rendimiento y acá lo que se puede realizar es una aspiración con aguja fina, es decir, con una jeringa, y luego este material se puede transferir a un contenedor estéril con solución salina. Hay que tomar bastante cuidado o ser bastante cuidadoso cuando van grumos en la secreción que se está extrayendo. Punto 7. El raspado de las lesiones de piel y anexos puede realizarse con distintos tipos de materiales, pero los más utilizados son el bisturí, moqueta o cepillo. En situaciones que requieren un estudio epidemiológico, debe establecerse la necesidad de una recolección de muestras ambientales, también en el nexo familiar o en los animales, tanto domésticos como los que estén en los alrededores. El recipiente de la recolección de la muestra tiene que ir adecuadamente rotulado con los datos de la persona, nombre, la localización, número de expediente, etc. Y este debe de protegerse para que no se rompa durante el transporte al laboratorio. Además de la adecuada rotulación del frasco,
esta muestra tiene que ir con la solicitud del examen al laboratorio de microbiología, igual con los mismos datos del frasco, tomando también en cuenta datos clínicos de lo que es el proceso infeccioso. Y al laboratorio siempre se le tiene que notificar cuál es la sospecha diagnóstica, si existe la probable presencia de hongos peligrosos, porque obviamente la manipulación tiene que ser un poco más cuidadosa y a su vez esto va a determinar qué tipo de cultivos son los que se van a utilizar. Existen envases que son los de utilidad o los más recomendados para la recolección de la muestra y que a su vez van a permitir lo que es el transporte correcto de las mismas. Entonces, generalmente los tubos estériles con tapón se utilizan para muestras biológicas como líquido cefalorraquídeo y otros líquidos biológicos. Los frascos estériles con boca ancha, con tapón de rosca, para orina, esputo, heces y fragmentos de tejido. Las torundas o hisopos de algodón estéril se utilizan para recolectar muestras de superficie o de los orificios corporales, como exudados y la secreción. Las jeringas estériles solo se van a utilizar cuando su volumen no permita transferir la muestra a un medio de transporte adecuado. Es decir, si nosotros tenemos una lesión nodular, la aspiramos y obtenemos 3 o 2 ml, este se puede transferir a otro medio de transporte, pero si esta es una muestra escasa o es un poquito el volumen que tenemos, este se deja en la jeringa. Los frascos de hemocultivo son para los líquidos biológicos y las placas Petri también se pueden utilizar, siempre y cuando estén estériles. En cuanto al procedimiento, las muestras biológicas, tenemos que tomar en cuenta el sitio de la afectación o el sitio donde se está manifestando lo que es el proceso infeccioso, y en base a esto es que se van a establecer cuáles van a ser las técnicas de recolección. Cuando tenemos lesiones escamativas, se toman de la periferia de las lesiones cutáneas secas y esto se puede realizar con ayuda de un bisturí, como se aprecia en la imagen, o con el borde de un portaobjeto. Entonces, con el portaobjeto estaríamos raspando la superficie de la lesión y se coloca, como observan en la imagen, en la placa los fragmentos o la piel que está descamando tiene que colocarse sobre una placa Petri o un plato Petri o sobre un portaobjeto. En el caso de los portaobjetos, se colocaría otro encima y se envuelve con papel estéril hasta que se llegue a dar lo que es el procesamiento de este tipo de muestras. En las lesiones en las que se sospecha pitiriasis versicolor, se puede utilizar el método de la cinta adhesiva, como se aprecia en esta imagen, que consiste en presionar el lado engomado contra la lesión y pegarlo posteriormente sobre un portaobjeto. Entonces, el lado que tiene el adhesivo se coloca sobre la lesión que hemos identificado en la piel y este luego se transfiere a un portaobjeto. En el caso del pelo, se toman los pelos enfermos utilizando una pinza para depilar. Debido a que estos están dañados o rotos, inmediatamente después de donde este emerge del folículo piloso, estos se desprenden desde la raíz y se colocan en un plato Petri hasta que estos son observados y se realiza el cultivo de los mismos. En ocasiones o en casos como son las tiñas capitis, además de recolectar cabello, se puede recolectar mediante una técnica de raspado, escamas y material purulento, sobre todo en el caso de lesiones de tipo inflamatoria o en el Querium de Celso. Con respecto a las uñas, estas se deben de raspar. Se pueden raspar con uno de los extremos de las pinzas, con un bisturí, por el lado del lecho unguial o ya sea por la superficie que esté en contacto con el dedo.
En el caso de que existan lesiones supurativas, también se tiene que recolectar el material purulento mediante lo que es la presión del sitio donde está experimentando el proceso inflamatorio, y esta secreción se va a recoger con un hisopo estéril. En el caso de los exudados de mucosas, ya sea cavidad bucal, vagina, la faringe, conjuntivo, la cavidad nasal, se debe de explorar primero la región afectada y se toma lo que es la secreción con hisopo, frotando repetidamente la lesión, las que tienen generalmente características eritematosa, ulcerosa o donde se evidencia la presencia de placas blanquecinas. En todos estos casos se va a realizar lo que es un froti y la siembra inmediata. Con respecto al exudado óptico, debe de ser de ayuda o auxiliado con otoscopio, y primero tenemos que realizar una inspección del oído externo en busca de otras lesiones o de colonias de hongo. Luego se introduce un hisopo fino y se hace un ligero raspado de este para obtener la muestra. Y con respecto al tracto, a las muestras del tracto respiratorio, que generalmente van a ser esputo o muestra por aspiración, es decir, se hace un lavado bronquial y se recolecta de este lavado secreciones. Entonces, con respecto al esputo, primero, antes de recolectarlo, se tiene que realizar una limpieza bucal con desinfectante, y luego se tiene que recolectar el esputo en un recipiente de boca ancha, un recipiente que sea estéril, en el menor tiempo posible a temperatura ambiente, y generalmente este debe de ser el primer esputo de la mañana, y este se debe de obtener después de una tos profunda. Lo recomendado es realizar una recolección seriada y completar 3 muestras. Con respecto a la muestra bronquial y el aspirado traqueal, este debe de ser realizado por un médico especialista, específicamente los neumólogos, que son los que realizan este tipo de procedimientos, y estos se van a realizar en pacientes que probablemente están debilitados o que no pueden expectorar, o en el caso de pacientes donde existe una alta sospecha de una micosis pulmonar. En la orina, de ser posible, lo ideal es recolectar la muestra a través de una punción suprapúbica hecha por un urólogo. En caso de que no sea posible, se tienen que realizar todas las técnicas de asepsia y de antisepsia en la región genital, y se va a realizar la recolección de la muestra por la técnica de chorro medio con la primera orina de la mañana. Y acá se utiliza, o sea, lo más recomendado es utilizar un frasco oscuro de boca ancha. Cuando tenemos lesiones que presentan material purulento, se debe de realizar una técnica de asepsia en la región afectada y se debe de puncionar el acceso para evitar las contaminaciones bacterianas. En caso de un drenaje espontáneo a través de una fístula, después de la asepsia y la antisepsia, se debe de tomar la secreción con una pipeta o con un hisopo estéril. Y en cuanto al líquido cefalorraquídeo, la recolección de este se puede realizar a través de una punción lumbar. En la médula ósea, la recolección de este tipo de muestras se puede realizar a través de la punción con una aguja, sobre todo a nivel de la cresta ilíaca, y esto se hace por un especialista. Y en cuanto a la sangre, se requieren al menos 10 ml de sangre en tubos de ensayo sin anticoagulantes. Una vez que ésta se separa del suero, se deben de conservar en congelación en aproximadamente 0 grados Celsius o menos 70 grados Celsius. Con respecto al transporte, todas las muestras se deben de enviar al laboratorio lo más rápidamente posible sin conservante.
Estas muestras se deben de transportar en un recipiente estéril, humidificado, y las muestras dermatológicas pueden ser transportadas a través de los platos Petri o papel fotografía negro o en 2 porta objetos. En cuanto a las muestras donde existe una sospecha de presencia de dermatofitos o de hongos dimórficos, se conservarán a temperatura ambiente y estos nunca deberán ser refrigerados. En el caso de raspados corneales y hemocultivos, deben de sembrarse directamente en el medio de cultivo idóneo y si no es posible, se pueden utilizar medios de transporte adecuados. Este es un cuadro que pueden revisar con más tiempo, donde están los tipos de muestras biológicas que podemos obtener, el probable hongo implicado, el probable agente etiológico implicado, cómo sería la recolección de la muestra, el transporte y a su vez esto que es de vital importancia, el tiempo y la temperatura de transporte y la conservación de las mismas, porque cuando ustedes estén en la práctica clínica puede que se enfrenten a algún tipo de infección de esta índole y tengan que aplicar las medidas correctas de toma de la muestra, de transporte y de conservación de la misma si no tienen un laboratorio al alcance de manera inmediata. En cuanto al examen, ya teniendo la muestra en el laboratorio, se tiene que realizar un examen directo. El diagnóstico definitivo de la mayoría de las micosis requiere del aislamiento e identificación del hongo a partir del cultivo, pero como este examen puede tardar mucho tiempo, estas muestras para estudio micológico deben de realizar, pues deben de ser sometidas a un análisis macroscópico y microscópico. El método más rápido para la detección de estructuras fúngicas en una muestra clínica es el examen microscópico de la misma. Pero si la muestra es escasa, el cultivo acá adopta o toma una mayor relevancia. Este examen puede aportar en ocasiones un diagnóstico definitivo, como establecer el diagnóstico de pitiriasis versicolor, o en otras ocasiones un diagnóstico de sospecha previo a la confirmación definitiva que la vamos a obtener con el cultivo de los mismos. Por lo tanto, este examen directo es un procedimiento que debería de realizarse en todos los laboratorios, ya que se utilizan técnicas sencillas y esto permite un cultivo mejor dirigido. Esto porque obviamente tenemos una sospecha clínica, luego hacemos el examen directo y de esta manera le damos un mayor peso a esa sospecha que tenemos o podemos cambiar cuál podría ser nuestro agente etiológico con las características que podríamos encontrar al examen directo. Este se va a dividir en lo que es la observación macroscópica y la observación microscópica. En cuanto a la observación macroscópica, es los hallazgos que nosotros nos vamos a encontrar a la inspección física del paciente. Entonces, generalmente, las muestras, esta inspección macroscópica se va a dar antes de que estas sean procesadas. Y acá vamos a buscar o investigar la presencia en este tipo de lesiones de material gaseoso, material purulento, material hemorrágico, necrótico o gránulos. En cuanto a la observación microscópica, el examen microscópico directo de una muestra clínica que fue correctamente tomada es el medio más simple y rápido para detectar una infección fúngica. Cuando los elementos fúngicos están presentes en un número suficiente, se puede establecer una orientación diagnóstica presuntiva. En ocasiones puede ser incluso hasta definitiva y en pocos minutos se puede informar al clínico y de esta manera se puede instaurar una terapia temprana.
Con respecto a lo que es el examen microscópico, con respecto a la interpretación de los resultados, los exámenes directos se informan como positivos en caso de que la observación microscópica aprecie la presencia de hifas, pseudohifas o células levaduriformes, especificando, en caso de poder discriminar bien lo que es la estructura, cuál podría ser el agente etiológico responsable. En el caso de los cultivos van a darnos un diagnóstico definitivo, ya que ellos van a informar el género y la especie del hongo patógeno del cual se trata o que es el responsable del proceso infeccioso. En caso de no obtener un crecimiento, esto obviamente se tiene que reportar como que no se obtuvo un crecimiento de hongos patógenos, y en el caso de que se obtenga crecimiento de bacterias o de hongos contaminantes, también se debe reportar esta variante como muestra contaminada. En cuanto al examen microscópico directo, en una muestra clínica correctamente tomada, este es el medio más simple y rápido para detectar la infección fúngica, y cuando los elementos fúngicos están presentes en un número suficiente, se puede establecer lo que es la orientación diagnóstica presuntiva, y esto va a facilitar obviamente lo que es la terapia adecuada de manera precoz o de manera temprana, siendo este examen microscópico uno de los factores esenciales en cuanto al pronóstico de las micosis en los pacientes inmunocomprometidos. Esta es una técnica de las más antiguas y es una de las que es muy útil para el micólogo clínico. Con frecuencia los hongos pueden tardar en desarrollar las estructuras conidiógenas características para su identificación definitiva. Por lo tanto, es de gran utilidad a la vez que se puede establecer lo que es iniciar la inoculación en los medios de cultivo, y esto obviamente también va a facilitar lo que es la selección del medio de cultivo idóneo. Entonces tenemos que se utiliza el hidróxido de potasio al 10 o al 20%, y este tiene la capacidad de eliminar células epiteliales y residuos. A su vez, tiene la capacidad de degradar el tejido humano. También se puede utilizar el blanco de calcofluor, que da una tonalidad a los microorganismos verde brillante o blanco azulado al microscopio de fluorescencia. También podemos utilizar azul de lactofenol metileno, ya que el ácido láctico inactiva la célula fenol, y también se puede utilizar tinta china para evidenciar lo que es la presencia de la cápsula, como se aprecia en la imagen. También podemos utilizar otras técnicas o otras tinciones, como es plata de metamina, que tiñe la pared del hongo de color negro, como pueden apreciar en la imagen. Acá se pueden observar los conidios y se puede ver bien delimitada la pared de la misma, y estos adoptan o tienen una morfología oval. También se pueden evidenciar mediante la tinción de uso habitual, que es nematoxilina y evocina, sobre todo cuando es un tejido. Tomamos un fragmento de tejido y se somete a este tipo de tinción, y es posible identificar hifas, esporas y pseudohifas. El ácido periódico de Schiff o PAF, tiñe la pared de color rojo. Con respecto a los cultivos, el que más se utiliza es el agar dextrosa de sabor aún, y contiene glucosa y pectona modificada con un pH de 7. A se le pueden añadir antibióticos como cloranfenicol y cicloheximidina para inhibir bacterias y mohos saprofíticos.
Los microcultivos, estos se utilizan para favorecer la esporulación de los hongos filamentosos. Y acá lo que se realiza es que se coloca una pequeña porción del medio de cultivo sobre una lámina portaobjeto, como se aprecia en la imagen, y esto se coloca en un plato Petri con humedad. Estas son otras técnicas, sobre todo cuando son lesiones a nivel de la piel y del cuero cabelludo, como es la luz de Wolf, que estas delimitan mejor lo que son los sitios de las lesiones. La serología se puede realizar a través de la detección de antígenos o de anticuerpos utilizando ELISA, y existen también métodos moleculares como el PCR. Pueden realizar una revisión en la bibliografía que está colocada acá.